Bueno, Paula, es un placer poder tenerte haciéndote esta entrevista para Mujeres Audiovisuales Mar del Plata. Bueno, como hablábamos antes, nos gustó mucho la película y para empezar me interesaría saber cómo surgió la idea y bueno, qué querías contar cuando empezaste a escribir esto. Mira, las primeras ideas de la película surgen a partir, creo, de mi propia maternidad, ¿no? De empezar a tratar de entender los vínculos con ese ser nuevo, digamos, por un lado el vínculo de madre-hija, también pensar un poco en qué lugar quedaba uno como profesional, como mujer, como en relación a tu matrimonio, como el nacimiento de mi hija generó un montón de preguntas y de incertidumbres, ideas medio preconcebidas que uno tiene sobre qué es transitar la maternidad, y la verdad es que uno hasta que no lo vive, no lo vivencia, es un mundo lleno de cosas inciertas y de eso, de preguntas. Más allá de eso también fue qué pasa con ese nuevo ser en relación a una familia, ¿no? Cómo hay algo que tiene que ver con uno, pero también hay un desprendimiento que tiene que ver con cómo se va vinculando con los demás. Y empecé eso, a reflexionar sobre los vínculos, sobre cómo funcionan las familias. Las familias tienen algo maravilloso por un lado y al mismo tiempo una carga histórica que es en muchos casos es al borde de lo patológico en esta familia. Hay una frase de Fabián Casas que es una patología llamada familias, que me parece una frase muy ajustada para la película. Y esas fueron las primeras ideas, ¿no? Como ideas un poquito sueltas, y a partir de ahí se fue como configurando la película, ¿no? Esta idea de vivir, de repetir acciones, situaciones, rituales que se suponen que traen felicidad y que muchas veces más que felicidad a esos miembros de las familias les generan encierro o muchas preguntas. Y entonces me interesaba contraponerlo, ¿no? Como en este lugar tan abierto y tan maravilloso, como un lugar así también puede ser, un lugar de encierro. Tengo que discutir acá cuáles son los límites que yo le pongo a mi hija. Con todos ustedes. Bueno, en ese sentido me parece que la película tiene una mirada muy femenina también, ¿no? Sobre esos vínculos o sobre cómo se construyen. Eh, digamos, obviamente vos como mujer plasmaste eso, pero lo ves reflejado en el cine en general, en el cine argentino o bueno, en otra filmografía. Digo, si me lo preguntás a mí, es muy difícil pensar, no pensarme como mujer porque soy mujer y cuento desde ahí, vivencio desde ahí, y cada mujer tiene su propia identidad y su propia forma de vincularse con el mundo. Pero sí, yo creo que de hecho hay 4 mujeres en la película que transitan la vida de formas muy distintas, que puedo encontrar puntos en común con todas y que desde esos lugares me parece que se pueden construir diferentes universos para, bueno, para ponerlos en cuestionamiento, para poder preguntarse sobre eso. En relación a las otras películas también me pasa lo mismo, digo, veo películas que claramente están dirigidas por mujeres, que tienen que ver con una mirada femenina, pero hoy por hoy ya el tema de géneros es amplísimo y me parece que es un momento muy rico en ese sentido también. Vos contaste que empezaste a escribir la película en el 2015, digamos, si trata un tema muy actual, pero que se ha empezado a hablar muchísimo más en los últimos años. ¿Crees que la recepción de la película hubiera sido diferente si hoy lo hubiera salido en el 2015, por ejemplo, o tu propia visión sobre la película cambió? Yo creo que cuando empecé a escribir la película empezaban a tener muchísima fuerza ciertos movimientos feministas, y que no, o sea, no es que esto no existiera anteriormente, lo mismo que lo que ocurre en la película, ¿no? Esto es más viejo que la historia de la humanidad, es algo que existe desde siempre. Sí creo que es interesante cuando un material se pone de manifiesto en el momento en el que eso está ocurriendo coyunturalmente. Entonces, estoy segura que la mirada de la película en el 2015 hubiera sido otra a la que tiene en este momento, y creo que eso fue también lo que nos hizo estar muy conscientes sobre lo que estábamos contando y cómo lo estábamos contando y qué toma de posición uno tenía en relación a lo que ocurría en la película. Fue muy difícil la decisión de elegir qué tipo de chica estamos eligiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Es un personaje más cándido o es un personaje que está en una edad en la que se hace preguntas con su cuerpo, que tiene deseo, que quizás no sabe cómo encauzar ese deseo?
que puede gustarle una situación, pero también puede tener la posibilidad de decir un no y tiene que poder tenerla. Entonces digo, todas esas reflexiones estaban de forma permanente, desde la elección del personaje a cómo se contaba y a cómo se filmaban particularmente esas escenas. ¿Tomás? No, no me dejan. Bueno, ¿y crees que de algún modo el cine en general, ya tu película es muy específica en ese sentido, pero en general tiene un poder transformador? Yo creo que sí. Hay algo que me gusta mucho, que es una frase de los hermanos Dardenne, que es que siempre dicen que en la película te permite ver el otro lado, ¿no? Como tu otro lado, ¿no? Hay un lado que destella una luz en medio de la oscuridad de la sala. Creo que hoy hablábamos también sobre lo que implica el hecho colectivo de ver una película. Una película tiene un valor por sí mismo siempre, pero creo que lo que cambia de una forma rotunda para mí, que es entre verlo en una plataforma o en una computadora en tu casa, a estar en el contexto de una sala, y eso, hay como un hecho colectivo que te permite a vos entrar en un estado diferente, conectás de manera distinta a la película, y por supuesto a mí el cine me ha transformado infinidad de veces y eso es algo maravilloso, creo. Como para ir terminando más en general, vos sos directora y trabajás con equipos técnicos de mujeres, ¿cómo te sentís trabajando con ellas? Y un poco por ahí, ¿cómo ves la situación de la mujer en el ámbito audiovisual? Mira, en mis equipos siempre hubieron mujeres y hubieron hombres. Creo que a mí hay algo de esa mirada compartida que me interesa. Me interesan las miradas de las mujeres y también me interesan las miradas de los hombres, de ciertos hombres y de ciertas mujeres, ¿no? Digo, no quiero decir que simplemente la cuestión del género tenga un valor por sí mismo, sino que creo en una construcción colectiva en donde uno pueda nutrirse de la mirada del otro también, ¿sí? Siempre trabajé en puestos, digamos, de los que uno llamaría importantes, con mujeres también, sí, por supuesto. ¿Cómo ves el futuro del cine en general y del cine argentino en particular? El cine argentino podemos tener muchísimas horas para trabajar, para hablar sobre esto, porque hace falta muchísimo trabajo todavía. Creo que es un momento muy crítico, han sido años muy, muy difíciles, tanto para mi película como para muchísimas otras, y eso es un tema que es de suma urgencia, ¿no? Digamos, si bien estamos en un momento coyunturalmente que es muy difícil, el cine viene arrastrando problemas desde hace muchísimos años y eso hay que encararlo. Eso es algo que, digamos, si queremos que el cine siga existiendo, hay que poder encararlo. ¿Por dónde arrancarías vos quizás a trabajar eso? ¿Hay alguna respuesta para eso? No, hay muchísimos. Ahí hay que hacer, digamos, desde la cuestión del fomento, de qué es lo que el Estado decide financiar y acompañar, darles un lugar real. No solo tiene que ver con un lugar de financiar películas, de qué manera se financian las películas, qué pasa con la distribución de las películas, con la exhibición. La exhibición es un tema problemático desde que estrené mi primera película y en estos momentos con lo que vale una entrada de cine, con la dificultad que hay a partir de la existencia de las plataformas, digamos, de verdad hay que hacer sería medio banal si digo cosas sueltas, porque creo que implica una reflexión muy, muy profunda sobre dónde estamos y cómo seguir. Muchísimas gracias. Gracias por tu película y gracias por hacer cine también. Muchas gracias.